Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siempre. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, hoy 12 de diciembre del año 2022 en Campus, en Alegro. Y me alegro en Dios, como espero que todos se alegren, como ayer conmemorábamos en la palabra de Dios el gaudete, el gozo, el día de gracia, además de ser domingo siempre, Dominus Dei, el día que dominó el Señor por este tiempo de Adviento, en preparación en la tercera semana, por eso el color rosado, así lo han de manifestar y lo han manifestado por la Santa Iglesia Católica, nuestros hermanos consagrados en la celebración eucarística, que es una transición de ese morado a un violeta, a un rosado, para irnos aproximando, en gracia de Dios, Dios mediante la próxima semana, a la conmemoración del nacimiento de Jesús, Emmanuel con nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser siendo. Y es la evangelización misma la que nos compromete hoy poder desde Cambio Gnosis tratar de poder poner a conversar desde el corazón, antes que desde la razón y sobre todo menos aún que desde la pasión, a todos los seres amados de buena voluntad, que por sus inteligencias concedidas en gracia del Espíritu Santo, el carisma propio, sus gracias, sus dones, poniendo en concurso con su disposición, inteligencia, voluntad y disposición, se unen en una tríada a la voluntad de Dios, del Padre Celestial Creador, al testimonio de vida de su Hijo Jesucristo, Salvador, Redentor nuestro, sanador de nuestra alma, mente y cuerpo, y al Santísimo Espíritu Santo, santificador en el amor, Jesucristo con su sabiduría y Dios Padre Creador con su omnipotencia, omnipresencia y omniscencia, que ha sido con Él, que es y que será por siempre, jamás. Hoy en la meditación de la palabra, en gracia de Dios en Fundación Amayá, conmemorando en Nuestra Señora Santísima Virgen María de Guadalupe, una de las advocaciones maravillosas que por más de 500 años nuestros hermanos originarios en México, con la aparición que ha tenido, la manifestación, la revelación que nuestra Santísima Madre, la Señora, hizo a nuestro hermano originario Juan Diego. Y allí en su propia lengua original, en su propio lenguaje icónico y en su propia representación, asequible a todas las comunidades indígenas, en sus lenguas nativas, en su forma de comunicación ancestral, hizo comprender lo que los hermanos originarios de Europa, o llamados invasores, o conquistadores, o colonizadores, porque era la época después de 1492, del mal denominado descubrimiento de América, que en la debacle también los pueblos de Europa, de Asia y de África se dirimían en conflictos de guerra por el poder, por el tener, por el placer. Pues allí la creencia o la credibilidad en Dios era exclusiva de ciertas comunidades judías, judeocristianas y aún cristianas, pero había mucho paganismo, mucho agnosticismo, muchas formas de vivir un esnovismo, un materialismo, un consumismo de siempre. O sea, pensarse solo o sentirse solo o encontrarse solo como desde lo animal, desde lo instintivo o desde el uso de la razón con una lógica dominante, una lógica imperante, una lógica vinculante de procesos de vida, de más bien mala vida y de un mal vivir para muchos seres, para muchas comunidades,
para muchas sociedades. En sí que esos escenarios que pueden sonar adversos, perversos, reversos al orden natural, a la creación, pues en gracia de Dios, con todas estas manifestaciones de la divinidad, a la humanidad, e incluso siendo humanidad misma en Cristo encarnado, en María Santísima, con su familia, Jesús, María y José, padre putativo de Jesús y esposo de María, tantos vírgenes ambos, y María siempre virgen desde antes de nacer, porque así había sido predestinada por Dios, nos da en entrega maravillosa desde su vientre a una imagen de Dios encarnada en Jesús para mostrar el camino de regreso a casa, como hijos pródigos, seres amados, volver a habitar ese reino celestial en nuestro propio reino interior con Dios, siendo Dios y entre criaturas, entre Cristos, que habita cada Dios en nosotros, Emmanuel. Y esa es la manera como maternalmente vincula biológica, terrenal y celestialmente María Santísima a las criaturas hechas a imagen y semejanza. El séptimo día de la creación vio Dios que era bueno y creó al hombre y la mujer para seguir procreando. En esa misma santidad, humildemente, desde esta humanidad tratamos de hacer lo mismo, tejiendo vida en orden natural para este acontecimiento de más de 500 años, pero que para nosotros toma vuelo hace unos 20 años. El Principios para la Educación, Cultura y Formación de la Conciencia Ambiental, de la Escuela de la Conciencia Ambiental, para el 2001, que se escribía esta tesis de maestría en Ciencias del Ambiente, bajo una visión The Conquest of the Conqueror. Por aquella época se tenía de la película 1492 de Gerard Depardieu el momento de ese episodio histórico nefasto para nuestras comunidades originarias, de destrucción, de explotación, de sumisión, pero de sumisión al pueblo originario, cumpliendo su misión, pero no la misión de Dios, sino la misión de guerra de los pueblos dominantes, de los autodenominados hermanitos mayores, porque llegaron primero, de España y llamada mal denominada madre patria, de Nueva Granada, para hablar de Colombia, Ecuador, Venezuela en su momento, pero que se fue expandiendo por todo el territorio Abya Yala. Y que igualmente eso ya trascendía al pueblo judío, autoconsiderándose los únicos elegidos, pero que maltratando la palabra de Dios desde la ley mosaica en Israel y todo lo que se ha venido narrando en estos días a través del fuego como restaurador, como transformador del ser siendo y sobre todo de la creación, aconteciendo como la misma obra de Dios entramada en la criatura humana, en las criaturas no humanas y en otras criaturas creadas por humanos, entre humanos, con humanos, pero también no humanos, de esta vinculación terrenal, pero de otros tejidos, otros dharmas, otras expresiones o formas o manifestaciones de Dios, el sol, la luna, las estrellas, otros astros, otras formas o no formas, también intangibles, invisibles, inaccesibles para lo humano, para la conciencia humana, para la conexión planetaria, para la transformación sideral, pero que poco a poco para eso se está desplegando toda esta configuración de lo que antes fue la prefiguración por parte de la divinidad, de Dios, los mal denominados dioses, ahí en esos reinos celestiales,
pero que vienen en María Santísima, en Jesús de Nazaret y su padre putativo José, en esa familia de Nazaret, la cueva, la pirámide, que es la triangulación, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a conectar Madre Tierra, Madre Celestial y Madre Galaxia, toda la creación. Esas tres tríadas es la que han venido a desarrollar en el plan. O sea que nosotros como humanidad no estamos haciendo ningún plan, el plan ya está en Dios. Lo que debemos ser dóciles, obedientes y humildes a la ley de Dios, a las leyes universales, a las leyes de la creación, para hacer lo que nos corresponde como ser siendo. Testimonio de vida eterna, no es más. No somos dueños de nada, no tenemos nada, no somos nada más que una criatura, humildemente, infinitamente, enormemente pequeña en consideración a un virus, frente a lo que puede hacer Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Lo demás es soberbia espiritual, intelectual, emocional, que es principio de todos los desastres, de todas las debacles, de todos los daños, propiciados por el enemigo, por el adversario, por el opositor. A él es a quien, siendo falso maestro, falso profeta, falso sacerdote, hemos venido rindiéndole culto, hemos venido entregándole nuestro ser, vida y obra, hemos venido sintiendo, pensando y actuando en función de él como esclavos, y hemos venido generando actos, hechos y acciones contrarias a Dios, contrarias a la creación, contrarias al orden natural. O sea que no estamos haciendo bien la misión que hemos de hacer. Llegó el momento de una misión ambiental, universitaria, universal, unidad en la diversidad de la universalidad del ser. Una nueva vinculación ontológica, axiológica y más que epistemológica, cosmogónica y cosmológica del ser humano, de la persona humana, de la criatura humana, pero ya una raza humana todas, una playa de luces, de estrellas, de astros que brillan en el corazón de Jesús sagrado. Y asimismo ha de ser la luz que en la noche, en el día, brilla eternamente, como lo ha dicho el profeta Isaías, poeta histórico, que sigue vivo en nuestras almas, sigue vivo en nuestros corazones, sigue siendo vivo en nuestros mundos, en gracia de Dios, porque habita el Espíritu Santo. Es un regalo maravilloso que nos ha cedido Dios en comodato, en préstamo, porque este biotraje es temporal, gracias a Dios, porque el alma se libera y vuelve a su nido en el cielo, en el reino de los cielos, en la eternidad. Amén. Pero hay que trabajar mucho, mis seres amados. Por eso hoy aprovechamos este acontecimiento maravilloso para retomar nuevo escenario. Este campus de Alegro, que se articula al campus nuestro en Jericó, el actual, provincia del Cartama, también territorio Aviala, y otros que se han sucedido en nuestra corta historia, hablando 20 años, pero son más de 35 años vinculados con la Universidad de Antioquia, pero son más 60 años vinculados con área metropolitana del Valle de Aburrá, desde el municipio de Medellín, pero con otros países, gracias a Dios, caminando por Europa, Países Bajos, caminando por Estados Unidos de Norteamérica, caminando por la República Bolivariana de Venezuela, de este territorio Aviala, de Cuba, hermanos nuestros también, y de muchas regiones de este país de Colombia, y virtualmente conectando con todo el planeta. Hemos entonces venido desarrollando para esta semana, Dios mediante el 16, como se ha anunciado, empezaremos en vivo, en campus en Jericó, el Seminario Ambiental de Orden Natural. Seguimos dando continuidad a la investigación, acción, visión ambiental del orden natural
y seguimos tejiendo vida en la proyección planetaria del Sion, sistema del orden natural. Lo haremos también de manera virtual, como se dice, pero es presencial en alma y cuerpo, con apoyo en las tecnologías de información y comunicación. Mientras que el amor exista, la unidad de las almas, en gracia de Dios, ha de ser siendo, porque Él está allí en el centro, armonizando, amornizando en el amor. Distinto es quien no tiene la intención, quien no tiene el corazón dispuesto, quien no tiene la mente favoreciendo procesos de vinculación razonable, confiable, viable, para seguir tejiendo vida, sería imposible sin Dios, sería imposible contra Dios para pensar en esta referencia. Obviamente lo habrán de hacer, pero llegará el día del final. Pero no estamos diseñando escenarios fatídicos, fatales, adversos. No, mis seres amados, estamos apoyando al Creador a través de Jesucristo, con María Santísima y José, la familia de Nazaret, ahora en diciembre, en Adviento especialmente, pero vendrá la Pascua también, con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con que cual venimos históricamente pasando de la sombra a la luz progresivamente en este camino de evangelización con Amayá, de múltiple racionalización con escuela de la conciencia ambiental, por ponerle un nombre transitorio, pero de una contextualización con cambio gnosis. Siempre esa tríada vinculante, no están por separados porque son alma, mente y cuerpo, porque es fe, razón y pasión, porque es la unión de creencias, de ciencias y de vivencias, pero que solo caben a partir de una experiencia de vida propia, de intimación de cada ser con Dios. Eso es inviolable, eso es inalienable, eso es indelegable. Cada ser amorosamente ha de ser siendo el esposo de la iglesia, del alma que integra todas las almas, unanimidad, una unión de todas las almas en gracia de Dios, para que pueda realmente ejercer la autoridad. No es la autoridad del hombre, no es la autonomía del hombre, no es el ego del hombre. Esa es falsa creencia, esa es una falsa ciencia y esa es una falsa vivencia por el enemigo, por el adversario, por el opositor de Dios, que se ha venido desplegando, sobre todo ahora con la globalización, con esa transculturización desde la economía, de ese poder de la economía basado en el consumismo, el esnovismo, y amorosamente lo digo en el estupidismo, porque sin Dios no hay vida, sin Dios no hay orden natural, sin Dios no hay posibilidad de salvación. Con Dios todo, sin Dios nada. Para Dios todo es posible, pero habría que apelar a su infinita misericordia, a su amor infinito y sobre todo a la compasión misma que todos tengamos de sí mismo, de nuestros seres amados, de todas las razas humanas, de la misma creación. Con la pasión, pero con la razón y más aún con la fe puesta en Dios desde el origen. Origen y final, alfa y omega, conectados por trayectos de vida, trasegados en orden natural día a día, una vida en miniatura. Mis seres amados, la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Estos espacios que han traído a la recordación, a la liberación de conciencia, a la emancipación de conocimientos favorecidos por Dios, compartidos ya en diferentes espacios,
en diferentes contextos, con diferentes seres. Me llenan de alegría, de júbilo, como el Gaudete, Día del Gozo, ese rosado hermoso que nos conecta ayer que celebrábamos de la Eucaristía, pero que siempre ha estado en nuestra presencia de vivir la resurrección de Cristo. Amorosamente confieso, para mí más potenciado recientemente, porque también he sido pecador y humildemente lo confieso, y una vida muy oscura, muy en tinieblas, muy a la topa tolondra, como decimos en estos pueblos, muy a la deriva, sin timón. Hoy podemos decir con amor que Dios nos ha rescatado, Jesús nos ha liberado, que la Santísima Trinidad nos ha fomentado un espíritu alegre, un espíritu de gozo, un espíritu de júbilo, que esa es la Navidad. Una Navidad del 16 al 25 de diciembre, 9 días que vamos a tener maravillosos para estar en familia, para estar en comunidad, sobre todo para estar en unidad en Dios, con toda la creación, con todas las criaturas, sintiendo en el alma desde la meditación, orando permanentemente y en una acción coherente de ese sentir, pensar y actuar. Que el ser, vida y obra de cada ser sea testimonio fidedigno, en coherencia con la fidelidad que siempre Dios ha tenido con la humanidad a través del amor, que expresa el Espíritu Santo, y que por los hechos, las obras, las acciones, como dice la misma palabra, al final de la tarde, en San Juan de la Cruz, nos medirán por los hechos, por las obras y las acciones en el amor. Amornización. Así que no queda más que decirles de nuevo, con todo el entusiasmo, seres amados, dejémonos contagiar, dejémonos conducir por Jesús, que tome el timón de estas embarcaciones, por estos ríos, por estos mares a donde desembocan todas estas aguas, por las aguas que cruzan los firmamentos, que atraviesan cielo y tierra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Pero depende también de nosotros que hagamos lo que nos corresponde, que esa palabra de Dios sea acción creadora, pero sobre todo sea transformadora de nuestras vidas, de las vidas de nuestros seres amados, de todos seres amados, sea transformadora de la sociedad, la cultura y por ende del ambiente. Amorosamente suplico, en gracia de Dios, meditemos en la palabra de Dios, ama ya, reflexionemos a través de la palabra de Dios nuestras propias vidas, nuestras propias realidades, nuestros propios mundos. Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, entre muchas otras, pero creyentes en la evangelización, haciendo la proyección y sobre todo, todos esos arquetipos, todas esas arquitecturas, todas esas formas, amalgamando una sola trama vital de vida eterna, un tejido maravilloso de amor, de verdad y de justicia. Fundación Cambio Gnosis, cambio ambiental del conocimiento, de la forma de pensar, de la lógica dominante, de la lógica consumista, de la lógica utilitarista, de la lógica estructural funcionalista. No son de lógicas humanas, es simplemente de las huellas naturales, el ADN, amor, Dios y naturaleza. Como se decía allí humildemente, hay otras posturas en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, año 2021, proyectado 2022, con Cambio Gnosis en admisión ambiental universitaria y una hoy coetopoiesis ambiental. Y en gracia de Dios, con toda fuerza desde ahora, Iberoamérica,
próximo Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Más ahora con la guadalupana, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Abya Yala, Europa, Asia, África y Oceanía, una sola alma, el alma de Dios, la creación, todas las criaturas unidas, amorosamente, fervorosamente y fervientemente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, feliz inicio de semana para muchos, cierre de semana para otros, para nosotros es tercera semana del Adviento, en el ciclo tercero de una natividad en Dios, nuestro Salvador. Amén. Gracias.